Entonces hoy vamos a terminar este capítulo bajo el título que tuvimos la última vez. ¿Cuál es? ¿Cuál es el verdadero distintivo del cristiano y del pueblo de Dios? Ahí cantábamos. No solo paz nos da Jesucristo cuando viene a nuestras vidas, también nos comparte ¿de qué? De su amor. Ese amor maravilloso, ese amor incomparable, ese amor que ninguno de nosotros tiene ni puede generar. Y es el amor de Dios. Amor de Dios que viene a morar en nuestros corazones y en nuestras vidas cuando por la fe llega Jesucristo a nuestros corazones. De ese amor es el que vamos a estar hablando en el día de hoy, en el pasaje del Sermón de la Montaña, el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Yo cómo hago para saber si soy verdaderamente un cristiano? Mire cómo está su vida en este aspecto. Este es un buen indicador. Si usted ama como Dios nos ama a nosotros, es un buen indicador para saber espiritualmente cómo estamos. Durante todo el primer capítulo del Sermón del Monte, el Señor Jesús nos está enseñando, mostrando, mis amados hermanos, acerca del estilo de vida y de la conducta que definen el carácter de todos aquellos hombres y mujeres que por la fe en Cristo pertenecemos al reino de los cielos. Todo el Sermón de la Montaña, son 3 capítulos. Y este principalmente que estamos terminando, habla mucho del modo de ser de nosotros los cristianos. ¿Y quién está hablando? Es Jesucristo. Él está identificando esas características que definen a un verdadero cristiano. No es venir cada 8 días a la iglesia. No es participar en un ministerio. No es cargar con la Biblia para arriba y para abajo. Todo eso es muy importante. Y todo eso hace parte de nuestra práctica de vida cristiana. Pero realmente muchas veces nos vamos por los atajos y nos perdemos definitivamente el propósito verdadero. Es el amor de Dios. Y en el Sermón del Monte y particularmente en este capítulo, Él está señalando eso. El estilo de vida y la conducta y el carácter de aquellos que por la fe en Él pertenecemos al reino de los cielos. La Biblia habla de que hay 2 reinos espirituales. Está el reino de las tinieblas, cuyo príncipe y señor, ¿quién es? Es Satanás. Pero también está aquí el reino de los cielos o el reino de Dios, cuyo príncipe y señor es Jesucristo. ¿A cuál pertenece usted? En uno de los dos estamos todos nosotros. Todos nacemos en el reino de las tinieblas, todos, sin excepción alguna. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestra condición espiritual desde el mismo momento de nacer estamos en el reino ¿de dónde? De las tinieblas. En el tiempo, por la gracia de Dios, escuchamos el Evangelio, recibimos, nos arrepentimos y creímos en Jesucristo y le recibimos por Señor y Salvador. La Biblia dice que ahí somos, en ese momento somos ¿qué? Trasladados. Dice por allá, creo que Efesios. Trasladados del reino de las tinieblas al reino ¿de qué? De su luz admirable. ¿A qué reino pertenece usted en la vida espiritual? ¿Al reino de las tinieblas o al reino de los cielos? Para pertenecer al reino de los cielos, Jesucristo dijo muy clarito, muy puntual, si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de los cielos. Necesitamos nacer de nuevo por medio del arrepentimiento y la fe, la confianza para vida eterna en la persona y en la obra de Jesucristo. Y para pertenecer al reino de las tinieblas, ¿qué necesito hacer? Nada. Siga así como está. Siga así como está. Y va a pertenecer, y va a seguir perteneciendo y pertenecerás por siempre jamás al reino de las tinieblas. También el Señor Jesucristo en estos apartes del libro de Mateo capítulo 5 nos está mostrando las distinciones o diferencias entre un verdadero creyente y el que no lo es. Y entre otras, es la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas lo que marca la diferencia entre una persona religiosa y un verdadero creyente. Mis amados hermanos, en estos asuntos que estamos hablando en la mañana de hoy, son los asuntos verdaderamente donde nosotros debemos hacer énfasis y examinarnos. Aquí verdaderamente es donde uno mira si uno verdaderamente es un creyente o simplemente es una persona religiosa.
Jesucristo le estaba hablando a muchas personas que se creían espirituales, que se creían hijos de Dios. ¿Y qué le dice Jesucristo? Si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Eran hombres religiosos. No eran personas nacidas de nuevo, no eran personas salvas. No había verdaderamente temor a Dios en sus corazones, mis amados hermanos. Cuando hablamos del amor, no estamos hablando solo de palabras, intenciones o emociones. Es mucho más que eso, mis amados hermanos. Dijimos 3 palabras claves para caracterizar el verdadero amor, el amor de Cristo, el amor de Dios. La primera es sacrificio. La segunda es incondicionalidad. Y la tercera es desinterés. Hermano Antonio, ¿usted de dónde se inventó eso? Cuando miramos a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Él lo que hizo por nosotros, ¿por qué lo hizo? Por amor. Y en lo que Él hizo por nosotros, vemos características de ese amor, por ejemplo, como esas 3 palabritas. Sacrificio, incondicionalidad, ¿y cuál otra? Y desinterés. Por ejemplo, dice en Gálatas 2:20, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y mire lo que dice el apóstol, el cual me amó y ¿qué? Y se entregó por mí. El amor no es solo romanticismo, palabras lindas y buenas intenciones. El amor son acciones. Jesús me amó, dice Pablo. Y ese amor se vio representado en lo que Él hizo específicamente en la cruz del Calvario. Jesús me amó y se entregó por mí. Es categórico. Es claro a qué tipo de amor estamos hablando en esta mañana. El amor es una decisión. El amor se ve reflejado en actitudes, en acciones, en palabras, en hechos. El amor no es platónico, no es romántico, no es sensual, no es nada de esas cosas que nosotros pensamos. Hay otro texto en Efesios 5:25, dice el Señor, maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y ¿qué? Y se entregó por ella. Vuelve y le repite. El amor de Dios implica sacrificio, implica incondicionalidad e implica también ¿qué? Desinterés total. Y esa es la manera como nosotros los esposos nos anima el Señor a amar a nuestras esposas. Si nosotros pudiéramos vivir esta palabra, hombre, muchos problemas, muchas discusiones y situaciones nos evitaríamos en nuestras relaciones matrimoniales. Dios me dice como esposo, ame a su esposa. Señor, ¿cómo? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el mejor modelo de paternidad? El mejor modelo de paternidad, ¿quién es? Es nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el mejor modelo, por decirlo así, de amor? Es Jesucristo, por eso lo coloca ahí. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí misma por ella. Es decir, el amor de nosotros, tanto del esposo por la esposa, como la esposa por el esposo, debe ser tan sacrificial, tan incondicional y tan desinteresado que aún está dispuesto, sin pensarlo 2 veces, a dar su vida por esa persona. ¿Cuántos hombres aquí, cuántos esposos estarían dispuestos a dar su vida por salvar a su esposa? ¿Cuántos? Bueno, 3. Yo me sumo, 4. Ya vemos 4. ¿Cierto? De esa misma manera, tenemos que amar. Ya vemos 4. Y espero que produzcamos el efecto ola, ¿no? Pero no de labios, es de palabras. Es de palabras. No de palabras, es de ustedes me hacen distraer de actitudes. Bueno, mis amados hermanos, el amor de Dios es el distintivo más sobresaliente. Debería ser el distintivo más sobresaliente en nosotros, el pueblo de Dios. Hay un personaje en la Biblia que a mí me encanta, me desafía y es donde puedo realmente ver de manera práctica esto que estamos hablando. Miremoslo en el ejemplo de Filemón. Filemón.
Filemón está después de Tito. La última de las cartas pastorales es Tito. Y ya después usted sigue con la carta que Pablo le escribe a Filemón. Y dice en el verso 4, Pablo le escribe a Filemón y mire lo que Pablo dice de Filemón. Y yo les he dicho varias veces, Filemón no es conocido en la Biblia por ser un pastor. Él no era pastor, él no era maestro, él no escribió ningún libro, él no fundó ninguna iglesia, él no era ningún misionero. Es decir, humanamente no tendría las credenciales para nosotros los hombres haberlo dejado en la escritura. Humanamente no hubiera calificado, ¿cierto? De pronto un Pablo sí. Pablo sabía muchos idiomas, Pablo fundó iglesias, Pablo escribió muchas cartas. ¿Cómo no hablar del apóstol Pablo? Pero Filemón, ¿quién era Filemón? ¿Era un pastor? No. ¿Escribió libros? No. ¿Fundó iglesias? Tampoco. Porque era conocido Filemón. Porque Dios, porque el Espíritu Santo, si este hombre, entre comillas, no reunía estas credenciales de nosotros los humanos exigimos, porque el Espíritu Santo se tomó la tarea de dejar aquí escrito una carta sobre esta persona llamada como Filemón. Pero mire quién era Filemón. El mismo Pablo lo describe, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, Filemón, en mis oraciones. Porque oigo de qué? Del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Dos cosas caracterizaban el carácter de este hombre. Era un hombre de fe y era un hombre lleno del amor de Jesús. Pero como era un hombre de fe en Cristo y lleno del amor de Cristo, eso no era solo para él. Eso se veía reflejado en su trato, en su relación con las personas. Todos los que conocían a Filemón sabían qué clase de cristiano, qué clase de hombre era Filemón. Sobre todo era un hombre de fe y un hombre de qué? Y de amor. Un hombre misericordioso, un hombre de bondad, un hombre de compasión, un hombre que perdonaba. Todo eso y mucho más. Mire usted qué lindo la manera como la Biblia habla de Filemón. Pero mire lo que dice el verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, Filemón. Porque por ti, oh hermano, han sido ¿qué? Confortados los corazones de los santos. ¿Por qué era conocido Filemón? Por el amor de Cristo que había reposado en él y que fluía a través de él para confortar, para animar, para exhortar, para levantar, para ayudar a sus hermanos, a las personas. Los corazones de muchos fueron confortados por el amor de Filemón. Qué bueno que la gente pueda decir eso de usted y de mí. Yo prefiero 1.000.000 de veces, y ese es mi desafío siempre que leo a Filemón, que me recuerden por esto. Pero qué triste que lo recuerden a uno por su inconstancia, por ser iracundo, por ser insolidario, por ser mentiroso, por todas esas situaciones feas. No, qué bonito que cuando estén tomando tinto, por ahí hay una cosa que se llama sala de velación, todo el mundo esté diciendo, por el amor de ese hombre, por el amor de esa hermana, muchos fuimos confortados. Muchos corazones fueron confortados, consolados, exhortados por el amor de él. Y Juan 13:35 dice el Señor Jesucristo. Ahí tenemos el ejemplo de este hombre llamado Filemón. Y en Juan 13:35 dice el Señor Jesucristo: en esto conocerán todas las personas que ustedes son verdaderamente mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos con los otros. No es un buen testimonio para el mundo que nosotros como cristianos no nos amemos. ¿Qué es lo contrario de amarnos? Odiarnos, aborrecernos, menospreciarnos. Eso es todo lo contrario de amarnos. Qué triste, la gente nos está observando. Por allá Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo habla precisamente de eso. Un buen testimonio para el mundo es ver la iglesia unida en el amor de Cristo. El amor de Cristo es lo que produce la unidad en medio de tanta diferencia, de tanta diversidad. Es el amor de Cristo. Aquí hay personitas que tenemos todo tipo de temperamentos, condición social, niveles académicos. De pronto hay hermanos que no saben leer. De pronto hay hermanos aquí que tengan doctorados. De pronto hay hermanos que económicamente estén muy bien, de pronto hay otros hermanos que económicamente no estén tan bien. En fin,
hay unos solteros, hay otros casados, en fin, hay mucha diversidad de situaciones en cada uno de nosotros. Pero eso no es una excusa ni un tropiezo para que todos nos amemos como Cristo nos amó a nosotros. Porque el amor de Cristo rompe con todos esos estigmas, rompe con todas esas paradigmas que en el pasar de tiempo la generación humana se ha levantado. Yo me junto nomás con. Hay personas que viven en el poblado y no conocen de la avenida de San Juan para acá. De San Juan para acá no conocen nada. Ellos viven de San Juan para allá. Porque yo soy de allá y me relaciono solo con esos. Yo allá no tengo nada que hacer. O un intelectual que tenga muchos doctorados, ¿no? Un grupo de hombres de pronto que no tienen ni primaria, él empieza a decir, ¿no? ¿Yo qué hago ahí? Tipo ni saben leer. Yo soy un premio Nobel de literatura, por favor. ¿Sí entienden? Entonces nosotros mismos solo somos los que nos inventamos, nosotros mismos nos engañamos. Pero Cristo era así, siendo Dios, siendo el más sabio de los sabios, siendo el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué lo hacía que Él no hiciera acepción de personas mientras estuvo en este mundo? El amor de Él por nosotros los hombres. Mire qué importante. Él nos da ejemplo de eso. Y eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. Un hombre como Filemón y un mandamiento para la iglesia como la dio Jesús. Ámense los unos a los otros. Y así el mundo conocerá que ustedes son ¿qué? Mis discípulos, dice el Señor. En el contexto de Mateo 5, realmente ese es lo que quiere decir Jesucristo en todo lo que dice en Mateo capítulo 5. ¿Por qué? Porque si el amor de Dios está en nosotros, hermano, ese amor define nuestros estilos de vida por ninguna persona, por ninguno y ninguno. Verso 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Si yo amo a mi esposa, si mi esposa me ama a mí, ¿ustedes creen que es racional hacérsela, serle infiel? Cuando hay amor, no. Cuando hay amor ahí es que fidelidad. Cuando hay amor hay fidelidad. Ese cuentico de que, ay, me escaché, pero yo te amo. No, 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 no. Eso es de mundanos, eso es de carnales, eso son mentiras del diablo. Porque usted cuando ama a alguien, lo que menos quiere hacer es hacer sufrir a esa persona. Si yo me voy a meter en una relación de adulterio con otra mujer, sé que tarde o temprano eso sale a la luz. Y también debo ser consciente del daño, de la herida que le voy a producir a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. Yo debo ser consciente de todo eso. El diablo no te dice eso. El diablo le dice, nadie se va a dar cuenta. Usted tiene derecho. Pase bueno. Pero Dios sí nos habla de las consecuencias. ¿Lo vas a hacer? Mide las consecuencias. Porque tarde o temprano todo sale a la luz. Entonces, si yo amo, no odio. Si yo amo y soy casado, no adultero. Si yo amo y estoy casado, no me divorcio. ¿Cómo me voy a divorciar? Dios aborrece el divorcio. Eso es ofender a Dios. Eso es ofender a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Ahora, hay situaciones, dice la Biblia. Y a la mujer mando que no se separe del marido, pero si se separa, ¿qué? O sea, hay circunstancias que ameritan una separación, pero debe quedarse como solo, sin casar. Pero hay circunstancias que son extremas, pero por lo general la mayoría de las situaciones que motivan los divorcios hoy en día, aún entre cristianos, son cositas que se resolverían si verdaderamente nos amáramos los unos a los otros. Hay un pasaje, Primera de Corintios 13, yo creo que ustedes no lo conocen. Primera de Corintios 13, del 4 en adelante. Si aplicáramos esto al matrimonio, muy raras veces, muy poquitos matrimonios caerían en un divorcio. Yo porque estoy en Ezequiel, me fue para atrás, hermano. Primera de Corintios 13, versículo 4, dice la Biblia. Mire, describiendo ese tipo de amor del que estamos hablando, dice. El amor, ¿cómo es? Sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo ¿qué? Lo soporta. Si esta palabra la aplicáramos a nuestros matrimonios,
que sé que matrimonio que se respete tiene sus problemas. Aquí tampoco nos vamos a dar de super espirituales, pues. Todos los que estamos aquí en una relación de matrimonio hemos tenido nuestros conflictos, nuestros desacuerdos, ¿sí o no? Todos, aquí nadie puede decir que yo llevo 30 años y somos tan super espirituales que nunca hemos tenido ni esto. No sea mentiroso. No le creo, no le creo. Es normal que entre nosotros como esposos hayan dificultades, desacuerdos, diferencias. Eso es muy natural. Pero no podemos dejar que esas pequeñas zorras crezcan y dañen nuestro matrimonio y terminen, por ejemplo, en un divorcio, ofendiendo a Dios, destruyendo todo un hogar, destruyendo a los hijos. Mucho cuidado con eso. Si yo amo como Cristo me ama, voy antes al contrario, voy a ser diligente en cuidar mi matrimonio para no llegar a una situación de esa. El verso de Mateo 5 luego habla de los juramentos. Si yo amo con el amor de Cristo, no miento. Siempre hablo la verdad, cueste lo que me cueste. Siempre soy una persona de palabra y lo que uno dice se cumple y se hace, porque para mentir no, ya no estamos para eso. Cueste lo que cueste. Si yo amo, luego sigue, no hay deseos de venganza en mi corazón. Tampoco. Si te pegan en una mejilla, coloca la otra. ¿Qué habla el Señor? Mía es la venganza, espera en mí. Pero ¿cuántos cristianos andamos por este mundo con la Biblia debajo del brazo y con un corazón deseoso de venganza? Porque alguien te hizo algo, porque alguien se burló de ti, porque alguien te traicionó a ti, porque alguien te menospreció a ti. Y a toda hora ni duerme usted pensando en eso, maquinando cómo vengarse de eso que esa persona le hizo a usted. Si el amor de Dios está en mi corazón, ténganlo por seguro, que lo último que uno piensa es en buscar ¿qué? Venganza. Y lo último, el más grande de todos, lo que acabamos de leer. Si usted ama, ¿también ama a quién? A sus enemigos. Dígame de amar a mis hijos, de amar a mi esposa, de amar a mis amigos, de amar a mis hermanos. Pero amar a mis enemigos, eso ya es un nivel de amor bien alto. Pero allá es donde el Señor nos desafía en esta mañana. ¿Se da cuenta? Todo tiene que ver con el amor de Cristo. Si el amor de Cristo está en nuestros corazones, tenemos la capacidad de vivir este estilo de vida. Tenemos la capacidad de vivir de esta manera que Dios nos está demandando en el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña. Si quiere ser como Dios, ame a sus enemigos. La Biblia nos exhorta a imitar a Jesucristo. La Biblia nos exhorta a andar como Él anduvo. La Biblia nos exhorta. Dice, oísteis que, dice 17, el Antiguo Testamento, y hay mucho más, tomemos nomás este. Dice el Señor, le dice al pueblo de Israel, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Y el 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Entonces ellos le quitaron a la Biblia, porque ahí no aparece como a ti mismo. Imagínense, tremendo. Le quitan y le ponen a las escrituras de acuerdo a sus amaños y a sus estilos de vida y a su conveniencia. Eso lo hacen mucho estas personas que son falsos, que son mentirosos, que buscan solamente su bienestar, que buscan manipular a las personas. Le quitan y le ponen a las escrituras y acomodan las cosas como ellos quieren que sean para sacar provecho. Pero la Biblia no enseñaba eso, antes le quitaron. Dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. No lo aborrecerás, ni te vengarás, ni guardarás rencor. Eso era lo que ellos habían escuchado de ellos. Ahora pregunta, ¿cuál es el prójimo? Aquí la pregunta bien claro a entender, cuando habla de prójimo, ¿a qué prójimo se refiere? Porque ellos habían dado dos interpretaciones. Dice, a tu prójimo amarás y a tus enemigos odiarás, aborrecerás. Pero eso fue invención de ellos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la palabra del Señor muy claro lo dice. El prójimo debemos amarlo como a nosotros mismos. Como a nosotros mismos. Limitaron el mandamiento de amar al prójimo. ¿En quién? En los que tenían nacionalidad judía.
Y es más, ni aún siendo paisanos. Lo limitaron aún más ¿en quién? En aquellos que interpretaban y practicaban esa ley de ellos como ellos. De resto, nadie cabía en ese círculo. Solamente mi prójimo eran ellos, ese círculo, que interpretaban y vivían la ley como ellos lo concebían. Ese era mi prójimo, mi familia y ellos. Ese era mi prójimo. De resto, caían en el otro extremo. No lo limitaban, sino que lo extendieron. Y aborrecerás a tu enemigo. Por ejemplo, los fariseos y los saduceos se odiaban porque no pensaban de la misma manera en cuanto a la interpretación de la ley. Eran enemigos. No se consideraban el uno al otro, mis amados hermanos. Y así no tiene que ser. Debemos amar a las personas, no importa lo que piensen, no importa lo que enseñen, no importa lo que hagan, lo que sean. Por encima de todas esas situaciones, debemos nosotros amarle a la persona. ¿Por qué? Porque es una persona hecha a la semejanza de Dios. Si te encuentras con un ateo, si te encuentras con un brujo, con un homosexual, con el que sea, hermano, haga lo que haga, diga lo que diga, viva como viva, es una persona que fue hecha a semejanza a Dios, por la cual Cristo murió. Yo debo ante todo amarla, y amarla significa respetarla. No es compartirle la manera en que vive o todo lo que dice, no. Pero amarla significa decirle, amigo, no estoy de acuerdo con lo que haces o lo que dices, pero te respeto. Voy a orar por ti. Y lo trata uno con amabilidad y con respeto. A las personitas habitantes de la calle, por ejemplo, que huelen maluquito, tratarlas con respeto. Si le va a dar algo, si le va a decir algo, hágalo con respeto, hágalo con amor, hágalo con delicadeza. El hecho de que sean personas que vivan en esas circunstancias no nos da autoridad para tratarlos como cualquier cosa. Vea, ahí le traje un pan y tirárselo. Ay, ¿por qué no se lo dio? Ay, no, gas. No es como huelen de maluco, no es como está de sucio. Mejor que no haga nada, porque está desagradando y ofendiendo a Dios. No hay lugar para los prejuicios en alguien que verdaderamente ame a Dios para con la gente. No hay lugar. Los prejuicios se desaparecen, se van. Hace el bien, como dicen popularmente, y no qué, y no mires a quién. Así lo hizo Jesucristo. Ya hay otras situaciones que ya uno entra, no, qué pena, mi amigo. No comparto lo que dices o la manera en que vives, pero te respeto. Te trato bien y voy a orar por ti. Ese es un estilo de vida motivado e impulsado precisamente por el amor de Dios. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Jesús da una parábola, ¿la parábola de cuál? Del buen samaritano. ¿Cuál fue el único que ayudó a ese hombre herido en el camino? ¿Y quién era el samaritano con un judío? Supuestamente era su enemigo, porque esa es la otra, ¿no? Supuestamente era el enemigo y él fue el que le ayudó. Y cuando él le pregunta al tipo que le pregunta, Jesús le dice, ¿quién es el prójimo? Y el otro dice, el que hizo de misericordia. ¿Y qué dice Jesús? Ve tú y haz lo mismo. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Es toda aquella personita, hermano, que tenga una necesidad emocional, espiritual, material. Y puede ser alguien que está alrededor tuyo, puede ser alguien que está sentado a su lado, alguien que está sentado detrás tuyo, el vecino que vive al lado tuyo, la señora que recoge el reciclaje todos los lunes cuando pasa la basura, el policía que patrulla el barrio, el señor que le vende la leche, puede ser el jefe de la empresa, el compañero de trabajo. Cualquiera de ellos es quien, mi prójimo, puede tener una necesidad de cualquier naturaleza. Y como buen samaritano, Dios nos ha puesto ¿para qué? Para ministrar esas necesidades de las personas, no para criticarlas, no para juzgarlas, no para enviarlas al infierno. Ser instrumentos de Dios para confortar los corazones de las personas en sus diversas necesidades. Todos tenemos necesidades. Entonces, nuestro prójimo, ¿quién es? Cualquiera. Cualquiera que tenga una necesidad. Cualquiera que necesite una ayuda. Cualquiera que esté en un problema, que esté buscando un hombro para llorar, que esté buscando a alguien que lo escuche, una mano que lo levante. Ese es mi prójimo. Y como el buen samaritano, ahí debo estar, lleno del amor de Dios, darle y ayudarle. Pero ellos, ¿qué habían dicho?
Aborrecerás a tu prójimo, amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Descontextualizado, pero ¿qué enseña Jesús? Verso 44. Mas yo digo, él no está cambiando la ley, él está dando el sentido correcto a lo que la Biblia enseña. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Un niño estaba parado descalzo frente a una tienda de zapatos, temblando de frío. Y una señora se le acercó y le preguntó, jovencito, ¿qué miras con tanto interés? Y el niño le dijo, le estoy pidiendo a Dios que me regale un par de zapatos. Entonces la señora lo tomó de la mano y entró con el niño a la tienda. Pidió para el niño media docena de medias y un par de zapaticos. Pero también pidió prestado un balde con agua y una toallita. Y pidió permiso y se llevó el niño para la trastienda, para la parte de atrás de la tienda. Allí tomó el niño, le lavó los pies, le secó los pies, le colocó las medias y los zapatos. Lo abrazó y le dijo, pequeño, ahora creo que estás bien. Y se fue. Y el niño salió corriendo detrás de ella y la alcanzó. Y le jaló el vestidito y le preguntó, señora, ¿usted es la esposa de Dios? Oh, hijo, no, yo no soy la esposa de Dios. Yo soy una mujer que amo a Dios con todo mi corazón. Y como amo a Dios, te amo a ti. Ese es mi prójimo, cualquiera que tenga una necesidad. Pero muchas veces, hermanos, hablamos mucho de Biblia y el amor de Dios no se ve. La indiferencia, el egoísmo es lo que nos caracteriza a nosotros. Pero el ayudar, el ministrar, el levantar, el compartir, por eso el amor es sacrificial, porque nos lleva aún más allá de dar aún lo que de pronto nosotros necesitamos. ¿Qué dice Jesús? Que es un enemigo. Un enemigo es alguien que quiere hacernos daño, emocional o físico. Alguien cuyas palabras o actitudes o decisiones nos hieren y nos ofenden. Cualquier persona, puede ser un familiar, un hermano en la fe, un desconocido, tiene el potencial para hacernos mucho, pero mucho daño en cualquier momento. ¿Usted le ha hecho daño a alguien en su vida? Nosotros somos un ejemplo de eso, ¿cierto? Gracias. Gracias, hermana. Y muchas veces la condición humana en que vivimos es tan difícil que las personas que menos esperamos nosotros son las que nos producen los daños y las heridas más profundas. Los hermanos en la fe, la familia, la esposa, los hijos, los padres. Tenemos el potencial para herirnos tanto y tanto que muchas veces nos dejan sin deseo de levantarnos, ¿cierto? Un enemigo es una persona que está encaprichado en hacerle daño a uno, de cualquier forma. Ese es un enemigo. Jesucristo aquí da 4 características de una persona que podríamos considerarla un enemigo si ella actúa de la siguiente manera. En primer lugar, dice en el verso 44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Y un enemigo puede ser considerado aquella persona que en primer lugar me maldice. ¿Qué es maldecir? La misma palabra lo dice, maldecir. Alguien que permanentemente hable mal de usted. Es que un enemigo no es alguien que lo esté persiguiendo a usted con un arma, no. Alguien que se la pase hablando mal de usted, difamándolo a usted, calumniándolo a usted. Ese es un enemigo. Ya usted le dijo, ya usted se sentó y él continúa haciéndolo. ¿Por qué? Porque él está buscando hacerle daño. Y una manera de hacerlo es hablando mal de usted. Usa sus labios, su lengua, para hacerle daño, mis amados hermanos. Maldecir es hablar mal del otro, generalmente mintiendo. Su intención es dañarlo, pero hay otra actitud aparte de hablar mal o maldecir. Ahí sigue diciendo, haced bien a los que ¿qué? Os aborrecen. Aborrecer es odiar, menospreciar con palabras o actitudes. El odio se hace evidente, el menosprecio se hace evidente. Las raíces de amargura no la pueden ocultar. Un árbol frondoso se puede ocultar sus raíces. Tarde o temprano, esa raíz empieza a salir al exterior. Así son las raíces de amargura. Cuando alguien tiene raíz de amargura hacia nosotros,
tarde o temprano con actitudes se empiezan a evidenciar, aún dentro del propio hogar se empieza a ver eso. Actitudes como por ejemplo no saludar, no hablarse, rechazar cualquier cosa, evitar el contacto, la comunicación. Todas esas son indicios de que hay aborrecimiento, hay malestar, hay incomodidad de una persona hacia la otra. Eso es aborrecer. Y es muy triste, hermano, que los hogares se hayan convertido verdaderamente en campos de batalla. Por ahí hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice, y los enemigos del hombre serán ¿quién? Los de su propia casa. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Y cuántas personas no andan en el mundo con la cabeza elevada y el cuerpo sentado en el metro, en el bus o en el trabajo, pero su cabeza por allá pensando en los problemas con su esposa, con sus hijos, con sus padres? ¿Cómo soluciono ese problema? Ya no me habla, ya no me mira, todo es grito, todo es problema, todo es conflicto. Y se va cogiendo desdén, y con el desdén el aburrimiento y el ultraje, el ultrajar, aborrecer. Igual en la iglesia, también hay situaciones que son inevitables como creyentes. Una manera de expresar mi aborrecimiento es no querer verlo. Entonces me voy para otra iglesia. No, hermano, yo más bien me voy de iglesia. Pero hermano, vea, no es el problema, venga, hable con el hermano, mire que el Señor nos manda a reconciliarnos. No, hermano, no, vea, hermano, a donde usted vaya va a tener ese problema con Dios. Porque el problema no es la iglesia, el problema es su corazón. Usted no quiere perdonar, usted no quiere reconciliarse, usted no quiere amar como Cristo nos ama. Nadie lo ha ofendido a usted más de lo que ofendieron a Cristo. Y Cristo, que dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, ¿cómo no va a perdonar al hermano? Entonces un hermano dice, no, yo más bien me voy para otra iglesia. No, hermano, yo más bien para evitar problemas. No, eres un cobarde, no querés afrontar las situaciones, no querés doblegar tu orgullo, no querés ceder al egoísmo, no querés ser confrontado con la palabra que te dice, si tienes algo contra tu hermano, siéntate con él de manera personal y privada y arregla la situación. Y si tienes un agravio contra él, pasa por alto el agravio con tal de perseverar y estar juntos en armonía. Perdónalo como yo te perdono a ti, dice el Señor. Entonces nos vamos para otra iglesia pensando que con eso soluciono el problema. Y realmente el problema, ¿en dónde está? Está en mi corazón. Hay desobediencia al Señor, hay rencor, hay orgullo. No soporto eso que me hizo ese hermano. Y más bien prefiero irme de la iglesia. Entonces hay muchas maneras de expresar o manifestar, hermanos, el aborrecimiento. ¿Cierto? Hay actitudes, hay palabras. De una persona que actúe permanentemente de esta manera con usted es un enemigo. Lo aborrece, lo odia y lo manifiesta con ese tipo de actitudes. Pero también, ¿qué sigue? Dice, y orad por los que, ¿qué? Por los que ultrajan, es decir, los que los amenazan, los calumnian, y por los que os persiguen, por los que os acosan. Mis amados hermanos, 4 características. Si hay alguien en su vida que se está comportando de esta manera como con usted, ojo, es un enemigo, mucho cuidado. Pero ¿qué tiene que hacer? Empezando el versículo que dice, hay que amarlo, hay que amar a los enemigos, mis amados hermanos. Génesis 50:20. Mire lo que le sucedió a José. Sus propios enemigos, sus propios hermanos en la carne se convirtieron en sus peores enemigos. Mucha gente a donde él fue llevado se convirtió en sus peores enemigos. Si alguien probó todo esto que estamos hablando fue José. Y al final de todo, mire José lo que dijo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanitos, ¿cómo puedo amar a mis enemigos teniendo una perspectiva correcta de las circunstancias? Todas las cosas nos ayudan a bien. Si usted por ser cristiano, si usted por comportarse como cristiano, se gana un enemigo, porque eso sucede mucho. Eso sucede mucho. Si usted por no hacer lo que el mundo hace, mucha gente lo va a aborrecer, aún su propia familia, porque ya no toma, porque ya no hace lo que hacía antes, aún su propia familia lo va a aborrecer. Y en la calle ni hablar. Ese tipo de enemigos por causa de la fe, también nos los ganamos muchas veces por ser cristianos. Pero ¿qué dice el Señor cuando eso ocurre? Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es ¿qué?
Es grande en los cielos. Eso lo hicieron con los profetas, eso lo hicieron conmigo y eso también lo harán con ustedes. Por causa de su fe, por causa de su lealtad a mí, de su compromiso conmigo, muchos los van a ¿qué? A aborrecer. No se sorprenda. ¿Qué tiene que hacer? Ámelo. Devuelva al mal con bien. Mientras pueda usted, esté en paz con todos los hombres. Vení, hombre, arreglemos esa situación. Me parece muy maluco. Nosotros vecinos. No, yo no quiero hablar con usted y le lanza las gruesas. Ya que puede hacer usted, ya no puede hacer nada. Déjelo quietico y más bien que póngase a orar por esa persona. Entonces, una correcta expectativa, como le ocurrió a José, que lo pudo entender bien, que todo Dios lo encaminó para bien en su vida, nos ayuda mucho a ayudar a amar y a entender la situación en el momento y amar a nuestros enemigos. La otra, entonces el Señor nos identifica esas actitudes de personas hostiles, de personas que desean nuestro daño, de personas que nos aborrecen. ¿Cuál es la primera actitud? No, ¿cuál es la primera actitud de un enemigo? Nos maldicen, hablar mal de nosotros. La segunda, nos aborrecen. La tercera, nos ultrajan. Y la cuarta, nos persiguen. Si es por causa de la fe, ore. Pero si es por causa de una situación o un mal testimonio suyo, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y vaya y busque la reconciliación con esa persona. Porque muchas veces los problemas son buscados. Ahora, el Señor nos da, ya dije una correcta expectativa, pero en el pasaje Él nos da unas guías, por decirlo así, para afrontar esas situaciones y tipo de adversidades. En primer lugar, Él dice, ¿qué debemos hacer con los que nos maldicen? Ahí lo dice el pasaje. ¿Cómo? Ahí dice en el verso 44. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid. ¿Qué debemos hacer con los que nos maldicen? ¿Qué debemos hacer con los que hablan mal de nosotros? Si alguien le dijo, un vecino, un compañero de trabajo, un hermano en la iglesia, esa personita que lo saludó ahí, como habla mal de usted, hermano. No, yo se lo digo para que oremos, porque a mí me da rabia eso. Cómo lo abraza, cómo se ríe con usted, pero habla muy mal de usted cuando usted no está. Cuando usted escuche eso, uno siente cositas, ¿cierto? Pero no lo crea del todo. Pero ¿qué debemos hacer si de todas maneras es verdad? Si una persona habla mal de usted, ¿qué debe hacer? Devuelva con bien, hable bien de esa persona. Hable bien de esa persona. No le dé credibilidad hasta que no compruebe si eso es cierto. Mire lo que decía Job, capítulo 31, versos 29 y 30. Job 31, 29 y 30. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, dice Job, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Job está hablando de su integridad, y parte de eso era eso. Él con sus enemigos ni se gozaba cuando le llegaba la desgracia a ellos, ni mucho menos hablaba mal de ellos, hermano. Hable bien de aquellos que hablan mal de usted. En segundo lugar, si puede, ayúdelo, hágale el bien. Ahí lo dice, haced bien a los que os aborrecen. Si tiene hambre, dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. Si está desnudo, visítalo. Si está en la cárcel, visítalo. Si cae en un hospital, visítelo y ore por él. Hágale el bien, no devuelva mal por mal. Devuelva al mal siempre con bien. Y lo último, no permita que lo dominen las emociones. No guarde rencor, no guarde resentimiento. Más bien ore por ellos. ¿Alguien de ustedes ha orado con rabia y rencor y odio en el corazón contra alguien? ¿Sí? Hermanos, no nos creamos super espirituales, todos lo hemos hecho. Pero el Espíritu Santo nos redarguye. Yo soy uno que empiezo y no soy capaz. Cuando tengo un problema con un hermano, no soy capaz. No tiene uno libertad para poder estar en la presencia del Señor. Orar por ellos, hermano, es lo mejor que podemos hacer. Porque orar también es una manifestación del amor de Dios, mis amados hermanos. No guarde rencor, no guarde resentimiento. Ore por ellos.
Jesús, que dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, ¿qué dijo Esteban antes de morir? No les tomes en cuenta, Señor, este pecado a estos hombres. ¿Y qué dice Job en el capítulo 42, verso 10? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hasta que Job no oró en una señal de amor y perdón por ellos, Dios no le soltó lo que le tenía que soltar. Cuando Job entendió, después de tener esa manifestación de Dios, tomó la decisión de perdonar y amar a esos hombres que tanto daño le hicieron, Dios le escribe esto a Job: y quitó la aflicción de Job cuando él hubo ¿qué? Orado por ellos, por esos hombres que le causaron tanto, pero tanto daño, mis amados hermanos. Recordemos, mis amados hermanos, nuestros enemigos no son las personas, no es ese vecino, no es ese esposo, no es ese hijo, no es ese jefe, no es ese hermano en la iglesia. No seamos tan ingenuos. ¿Quién dice en la Biblia que es verdaderamente nuestro enemigo? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. La Biblia dice que el ladrón vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Y si alguien quiere entorpecer nuestras relaciones familiares, fraternales y en todo sentido, ¿quién es? Satanás. Y Satanás usa a las personas. Satanás puede utilizar un hombre sin Cristo en el trabajo, un hermano inmaduro en la iglesia, un familiar inconverso en su casa, para atacarlo a usted, para robarle el testimonio, para robarle la paz, para avergonzarlo delante de los incrédulos y ofender a Dios. Nuestro enemigo no son las personas, no importa lo que nos hagan, no importa la calidad ni la cantidad de ofensas, de injurias, de calumnias, de atropellos que nos hagan, hermano. Nuestro enemigo no son las personas. Nuestro enemigo, ¿quién es verdaderamente? Es Satanás y sus demonios. Yo pienso que podemos hacer una oración. Yo quiero que hagamos una oración. Yo sé que todos nosotros tenemos en estos momentos en la mente personitas que aún hay situaciones por resolver con ellas. Hagamos como la Biblia dice. Dice que si estemos orando delante del Señor y nos acordamos que tenemos algo contra ellos, ¿qué? Perdonémoslo. Usted tiene algo contra alguien. Alguien le ha hecho daño, le está haciendo daño. Usted lo considera un enemigo, lo maldice, lo aborrece, lo odia. Está anhelando todos los días que usted caiga en desgracia. Si usted conoce una persona en su vida que tiene ese objetivo para con usted, yo le animo como hijo, como hija de Dios, a que oremos por él, a que pidamos perdón por ella, a que le digamos al Señor: Señor, dame de tu amor para amar a esa persona. Enséñame a mirarla, Señor, con los ojos con los que tú nos miras a nosotros. ¿Les parece? Oremos, que el Espíritu Santo nos ayude para sanar nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos ayude a amar como Dios nos ama a nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender que verdaderamente nuestros enemigos no son las personas, que verdaderamente nuestros enemigos son Satanás y esa legión de demonios que quieren estorbar nuestra comunión con Dios, que quieren robar la paz de nuestros corazones, que quieren dañar nuestro testimonio para adelante con el mundo. Que podamos mirar a esas personas que nos ofenden, que nos odian, que las podamos mirar con amor y con misericordia y saber y entender que son personas que necesitan a Cristo, que son personas que Cristo las ama, por las cuales Cristo dio su vida. Y que si yo he caído en la trampa de odiarlo, de maldecirlo, de también ponerme a la defensiva, pedirle hoy perdón al Señor. Y como dice la Biblia, mía es la venganza. Cuando a Jesucristo lo maldecían, la Biblia dice que Él no devolvía el mal, sino que encomendaba todo ¿a quién? Al Padre. Él, cuando le maldecían, cuando lo atacaban, cuando lo ofendían, Él no se defendía. Él llevaba toda la causa al Padre que está en los cielos. ¿Quiere ser usted un verdadero cristiano? ¿Quiere usted verdaderamente agradar a Dios? ¿Quiere usted verdaderamente sentirse como ciudadano del reino de los cielos? Ame a sus enemigos. Ore por los que lo ofenden.
Hágale el bien al que lo aborrece. Hable bien al que lo maldice. Eso es hacernos a semejanza de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, por ayudarnos a entender verdaderamente lo que es el Evangelio y lo que es caminar con Cristo, Señor. Muchas gracias por las formas, Señor. Muchas gracias por darnos el privilegio de congregarnos, de ofrendar, de servir en un ministerio, de discipularnos con tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque hemos visto tu mano en nuestras vidas. Definitivamente tú nos has transformado, Señor, pero reconocemos en esta mañana que aún hay cosas por corregir en nuestras vidas. Que esta es una batalla, Señor, que es de toda la vida. Entender que mientras estemos en este mundo, Señor, enemigos van a haber, enemigos no van a faltar, Señor. Pero que podamos en esta mañana entender, Padre, de que tú nos has puesto para hacer luz, para manifestar al mundo el amor con que tú nos has amado a nosotros. Y qué mejor manera de hacerlo que perdonar a nuestros enemigos. Señor, oramos en estos momentos por todas esas personas que nos han ofendido, que nos han maldecido, que nos aborrecen, Señor, que nos calumnian, que solo piensan en hacernos caer en desgracia. Oramos por ellos, Señor. Danos amor por ellos. Enséñanos a mirarles con tus ojos, Señor, con compasión, con misericordia. Enséñanos a pedirte, Señor, por la salvación de ellos. Son personas sin Cristo, Señor. Son personas que no tienen a Dios. Que podamos en esta mañana entender, Padre de los cielos, de que tú, Dios de la gloria, nos has llamado, Señor, a reflejar el amor de Cristo aún con nuestros enemigos, con esas personas que son difíciles de soportar, Padre. Oramos por ellas. Perdona nuestros corazones. Llévate toda raíz de amargura, Señor. Llévate todo resentimiento, todo rencor, todo odio de nuestras vidas, Señor. Y que el amor de Cristo fluya. Y que la misericordia de Cristo, la compasión de Cristo fluya en nuestras vidas. Que cambie nuestro lamento en baile, que cambie nuestra amargura en alegría, Señor. Que podamos venir aquí con libertad y levantar las manos sin iras ni contiendas, ni mucho menos con odio por nadie en el corazón. Amad a vuestros enemigos. Ese es el desafío, Señor. Esa es la mejor medida para saber qué tanto del amor de Cristo hay en nuestros corazones. Puede que haya mucha Biblia, Señor, en nuestras mentes, pero poco amor en nuestros corazones. Puede que haya mucho calor en nuestras mentes, pero frialdad en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, avívanos. Haznos volver a ese primer amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que podamos ser, como dice tu palabra, en el versículo 48 del capítulo 5. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ser perfecto, Señor, es amar como tú nos amas. Y ser perfecto, Señor, es amar aún a nuestros enemigos, Señor. Hoy oramos por ellos. Hoy te pedimos por ellos. Perdónale. Nosotros les perdonamos. En el nombre de Jesús. Amén.